Hola, ¿cómo están? Espero que este video también los encuentre lo mejor posible. Esta es la clase número 2 de Supremacía Constitucional de la Comisión número 5 de Teoría Constitucional, cuyo titular es el profesor Eduardo Jiménez, y mi nombre es Agustín Velasco. En la clase anterior, los que no la vieron, les sugiero que retrocedan en el aula virtual y miren ese video. Conversamos un poco sobre la diferencia entre los principios y las reglas, particularmente entre los principios constitucionales. Dimos una noción general de qué implica el principio de supremacía constitucional como forma de limitar el poder y controlar los actos de los gobernantes y también de los ciudadanos. Y hablamos sobre el origen de la supremacía constitucional y la discusión sobre si este proviene del artículo 31 de la Constitución o no, y las diversas interpretaciones que hay sobre esta cuestión. Ya entramos ahora sí en cuáles son los fundamentos generales y los lineamientos más específicos del concepto. Vamos a decir primero que en el marco de un sistema constitucional o de un movimiento constitucionalista, la supremacía constitucional es justamente una de las formas que muchos autores resaltan, Badeni, por ejemplo, de preservar la dignidad y la libertad de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en una sociedad política global, organizada, en un Estado de Derecho, vamos a ver que las normas no están en un plano de igualdad. Existe una relación jerárquica, lo que ustedes estudiaron en teoría constitucional a través de Kelsen y su esquema piramidal, que implica que algunas normas tienen mayor jerarquía que otras. Adelantamos que en nuestro sistema la norma por excelencia, la norma que se encuentra en esa cúspide normativa, es la Constitución Nacional. Y a partir del 94, con la reforma del año 1994, algunos instrumentos internacionales de derechos humanos en las condiciones que vamos a ver en la clase que viene. ¿Por qué la supremacía constitucional sirve para preservar la dignidad y la libertad de los hombres y mujeres que habitan el territorio? Bueno, principalmente porque limita el ejercicio del poder por parte de los gobernantes, que tienen que atenerse siempre a ciertos límites que establece la Constitución, y porque además asegura que las normas, las leyes, los decretos, las ordenanzas o los tratados que no tengan jerarquía constitucional deban adecuarse y solo puedan ser válidas y jurídicamente obligatorias en la medida que no se opongan o no contradigan las normas y los principios contenidos en la Constitución Nacional, ¿sí? Resumimos entonces, el principio de la supremacía de la Constitución impone tanto a gobernantes como a los ciudadanos la obligación de adecuar todos sus comportamientos a esta ley fundamental que es la Constitución y que tiene reglas y que tiene principios cuya jerarquía está por encima de todas las normas que puedan emanar justamente de los poderes de gobierno. Esto es importante en un sistema constitucional como el nuestro, que es rígido. ¿Qué significa una constitución rígida? Que el procedimiento para su modificación, para su reforma, es diferente al procedimiento que existe para reformar el resto de las normas. Quiero decir, en un sistema rígido como el nuestro, una ley se modifica básicamente con el dictado de otra ley, ¿sí? El Código de Vélez fue modificado con el dictado de una ley nueva que lo derogó y que dispuso la vigencia del Código Civil y Comercial. Sin embargo, este procedimiento no puede suceder con la Constitución. No puede salir una ley que el día de mañana diga que alguno de los normas o principios o artículos de la Constitución queda derogado. Para reformar la Constitución es necesario un procedimiento especial. Y es necesaria la intervención de un órgano especial, como vamos a ver en la unidad número 4. ¿Sí? Tanto Vidal Campos como Jiménez entienden o le dan dos matices a la supremacía constitucional. Por un lado, como soberanía, es decir, como una forma de legitimar globalmente el sistema. Esta supremacía como soberanía significa básicamente que la Constitución es el fundamento, es la base de todo el orden jurídico-político que existe en el sistema constitucional. Pero la segunda acepción de la supremacía constitucional, y en la cual nos vamos a detener un poquito más,
es el entender la supremacía como una relación jerárquica entre normas. Y es lo que veníamos hablando anteriormente, según el clásico diagrama kelseniano, en el cual tiene una cúspide donde se encuentra la razón de la existencia de todo el sistema normativo. Quiroga-Lavie, y esto Jiménez lo sigue, dice que la supremacía es una relación particular de supra y subordinación en la cual se encuentran las normas de un ordenamiento jurídico. Entonces, en esta teórica pirámide jerárquica de normas tenemos a la Constitución codificada como una especie de superley, que no solo legitima todo el sistema, sino que además asegura que todas las normas que estén jerárquicamente por debajo de ella tengan que tener ciertos contenidos mínimos, sustanciales, y ciertos requisitos formales en su creación para poder ser válidos y jurídicamente obligatorios. Y si no respetan esos contenidos sustanciales ni esos requisitos formales, podrán ser tachados de inconstitucionales a través del control, que es el sistema por excelencia que asegura esta supremacía y que vamos a ver en las clases siguientes. Entonces, esta supremacía significa básicamente que todas las normas inferiores en un sistema jurídico están subordinadas a la Constitución. Ninguna puede superar a la Constitución a menos que la misma Constitución lo disponga. Y acá aparece una pregunta, una paradoja. ¿Es posible, estoy entendiendo bien, me podrían decir ustedes, que la Constitución admita que exista alguna norma jerárquicamente superior a ella? ¿Eso podría pasar? Y si pasara, ¿eso significaría que la Constitución dejaría de ser suprema? Primera pregunta, sí, podría suceder que la Constitución, por ejemplo, admitiera que un instrumento internacional sobre derechos humanos tenga una jerarquía superior a la propia Constitución. Sin embargo, eso no significaría que la Constitución dejara de ser suprema, porque la supremacía de la Constitución no viene dada exclusivamente de su superioridad jerárquica, sino justamente, como venimos hablando hasta acá, de su carácter fundamental y de base. Es decir, dicho mal y pronto, coloquialmente, la Constitución es suprema porque es ella quien decide, o a través de los constituyentes, son ellos quienes conforman y dan letra a la Constitución y establecen este sistema. La Constitución es suprema porque es ella misma la que establece las reglas de juego de este sistema. Para terminar esta segunda parte de la clase, o esta segunda clase, vamos a darle número de clase al video para no entrar en confusiones. Para terminar este segundo video, vamos a ver cuáles son las implicancias de este sistema de supremacía constitucional o de este principio de supremacía constitucional. El primero, digamos, estas tres implicancias se vienen desprendiendo de todo lo que estamos diciendo hasta acá. La primera implicancia es que el poder constituyente, que es el que crea o modifica una constitución, es distinto de los poderes constituidos, que en nuestro sistema son principalmente el poder judicial, el poder ejecutivo y el poder legislativo. ¿Por qué? Porque estos poderes constituidos tienen sus facultades limitadas y específicamente diseñadas por el poder constituyente. Es decir, el presidente solo podrá dictar decretos con los límites y alcances que establece la Constitución. Los jueces tendrán que resolver conflictos fundando sus sentencias en el marco de lo que establece la Constitución. Y los legisladores, por ejemplo, tendrán sus derechos y garantías parlamentarias establecidas en el marco de lo que dispone la Constitución. Entonces, esta es la primera implicancia de la supremacía constitucional. El poder constituyente es distinto de los poderes constituidos. El primero crea o modifica la Constitución, por ejemplo en la Reforma del 94 o por ejemplo en 1853. Y los segundos, los poderes constituidos, desarrollan los objetivos de la Constitución en el marco de las facultades y con los límites establecidos por esta. ¿Sí? La segunda implicancia de la supremacía constitucional es que, y lo venimos diciendo hasta acá, cualquier norma o cualquier acto que se contraponga a la Constitución, a la ley suprema, va a estar viciado de inconstitucionalidad. El procedimiento por el cual se decreta que un acto es inconstitucional o una norma es inconstitucional es principalmente a través de la actividad del Poder Judicial, y eso lo vamos a ver en una o dos clases. La tercera implicancia de la supremacía constitucional
tiene que ver con lo que dijimos al principio de este video, y es que la supremacía de la Constitución coincide con la rigidez constitucional. Es muy difícil o imposible en un sistema constitucional moderno pensar la supremacía constitucional en una constitución flexible, es decir, en una constitución que pueda ser modificada de la misma manera que cualquier otra ley. Quiero decir, ¿de qué manera nosotros podríamos decir que la Constitución es la ley suprema si luego el día de mañana dictamos una ley que la contradice y en vez de decir que esa ley es inconstitucional, simplemente estamos diciendo que esa ley está modificando la Constitución? ¿Sí? Lo digo de otra manera. La rigidez de nuestro sistema constitucional hace que la Constitución solo pueda ser modificada por mecanismos especiales. Entonces, una ley común no la puede modificar. Si una ley común que no la puede modificar la contradice, lo que en realidad está haciendo es cayendo en inconstitucionalidad, y ese será un vicio del sistema, un defecto del sistema, que en nuestro diseño constitucional está a cargo de los jueces y las juezas, con los alcances que vamos a ver en las próximas clases.